Just wanna get at your feelings and take the pain away. Listen to melody and take the pain away. And take the pain away. Get at your feelings and take the pain away. Listen to melody and take the pain away. And take the pain away. Estamos muy felices, muy contentas porque hemos llegado a nuestro primer aniversario de transmisiones totalmente en vivo. Gracias a toda la audiencia que se ha ido sumando año con año a este proyecto que siempre ha llevado el concepto para la mujer. Pero bueno, como siempre, como todas estas transmisiones, no me encuentro sola, me encuentro con estas dos grandes y bellas mujeres que me acompañan, mi querida Dorita Aparicio. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien en casa. Pues ya estamos más que listas, mis queridas amigas. Pues hoy nos acompañan dos personas. La verdad es que yo siento que este programa va a estar muy bien, muy nutrido. Y pues más que nada que estamos cumpliendo un aniversario. Y pues ahí tenemos algunas sorpresillas por ahí. Pero bueno, me encuentro también con mi amiga Carly Miranda. Amiga. Hola amigas, ¿cómo están? Oigan, yo vengo muy feliz porque aparte de que hoy venimos de Rosita, porque queremos principalmente transmitirles a ustedes ese espacio rosa, como yo siempre abro los programas y les digo, bienvenidas a este espacio rosa. Hombres, caballeros, no se sientan excluidos, también ustedes son bienvenidos aquí porque es importante que ustedes conozcan las opiniones femeninas, ¿no? Luego los hombres, he visto comentarios ahí que dicen que no entienden a las mujeres. Bueno, pues es el momento de que nos escuchen, quizás si usted tiene el interés, pero sean bienvenidos nuevamente a este espacio rosa, como les digo, la verdad. Hoy estamos de fiesta, ya estamos cumpliendo un año ya a través de sus dispositivos móviles, un año de sondeos en la calle, un año de conocerlas y acercarnos un poquito más a ustedes. Esto está iniciando, así que es momento de que vaya por su chuchería favorita, su refresquito, su agüita y se ponga muy cómodo porque el tema de hoy me gusta, fíjate. Hoy voy a desbancar muchas opiniones, no quiero hablar mal de la gente ya mayor, no me quiero expresar mal, pero sí quiero como ponerlos en controversia, ponerlos en jaque. Hoy tenemos el empoderamiento femenino. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Pues la verdad, las mujeres ahorita en esta actualidad estamos más que arriba, la verdad. En este tiempo se les ha dado muchas oportunidades a las mujeres y la verdad, o sea, en otras épocas creo que era muy reprimido todo eso. Ahorita la verdad a las mujeres se les ha dado muchas oportunidades y eso me gusta, porque yo he visto también personas, señoras, muchachas que trabajan, tienen trabajos que se supone que eran de hombre. Entonces, como que les dan esa oportunidad y es bonito, o sea, empiezan a crecer y empiezan a empoderarse. A ver, Sammy, tú dinos, ilústrenos con tu sabiduría, que es el empoderamiento femenino también, pero vamos a hablar del empoderamiento juvenil. Es correcto, el empoderamiento juvenil hoy en día está abarcando ya muchos rubros. Los jóvenes nos están dando tantas sorpresas tan gratas, tan buenas, sobre todo ahorita con lo que estamos viviendo en la pandemia. La chica que está innovando con la nueva vacuna, con nuevos tratamientos, los deportistas, los que tienen ese conocimiento tan grande. Política, sí. O sea, ahorita están en su momento, sin duda son la esperanza de México. La esperanza de México. Claro que sí, claro que escucha sí. trillado, es la esperanza de México y qué bonito, porque no todo es malo, no todo está perdido. Vienen cosas buenas y ellos son la luz de la esperanza. Así que créanme que hoy el tema va a estar muy bueno porque tenemos un gran ejemplo a seguir con esta chica que es hoy en día la voz más importante dentro de los medios de comunicación. Sí. Así que les trajimos una invitada de lujo. También, por otro lado,
Pues tenemos muchas sorpresitas por ahí, queremos que conozcan un poquito de todo lo que ha sido entre ellas, a lo mejor hay personas que apenas nos están siguiendo, pero bueno, hay muchas escenas que han pasado aquí. Les voy a contar algo bien extraño. Hemos tenido otras compañeras conductoras, pero recuerdo que en el primer programa de Entre Ellas estábamos súper sudadas porque fue en un salón, no había aire, había muchísimo calor. Demasiado. Y una de nuestras ex compañeras se le ocurre decir: hola, buenas noches, bienvenidos a Entre Ellas. Y yo me quedé así de, o sea, de verdad dije, qué rollo, eran como las 3, 4 de la tarde. Imagínense, y dijo, El nervio, hola, buenas ¿no? noches. Los nervios. Pero la verdad hemos pasado por muchísimas cosas. Suemi y yo entablamos una amistad muy, muy bonita. No la Bastante, conocía, son ahorita las ya la chismosas conocía. más importantes. Pero a Suemi no. Bueno, ya vamos a estar platicando de eso. También viene una chica del Centro de Así Entrenamiento Euroamericano que nos viene a hablar de los famosos masajes. Así es, masajes. Es una nueva línea que está ofreciendo también este centro de Muy entrenamiento. interesante. Sí, no la piense verdad. mal, con final feliz no, aunque sí puede aplicar con final feliz ya después del Pero en su masaje. casita, ¿eh? Pues sí, ni modo que en dónde, Dora París. No, no vayan a Pues ni modo pensar en que dónde. ahí, no, es que yo vine porque vi que eran sí. masajes con final feliz. No, el final feliz lo tiene usted después de que le dan el masajillo por ahí. Sí, ya. Así que nuestra amiga Jackie de la O nos va a andar contando, nos va a andar dando detalles de este servicio que ofrece este centro. Señores, hoy tenemos un programa muy cargado. Les vuelvo a hacer la invitación de que comiencen a compartir, nos manden su mensajito. Recuerden que hoy estamos de aniversario, por eso venimos muy rosa, cumplimos un añito. Así que seguimos con más información. Quédate aquí que estás en Entre Ellas. Compartan y comenten, amigos. I just wanna get at your feelings and take the pain away. Listen to melody and take the pain away. And take the pain away. Get at your feelings and take the pain away. Listen to melody and take the pain away. And take the pain away. Gracias por seguir con nosotros. Yo ya estoy compartiendo rápidamente el programa. Estamos apenas con el segundo bloque, pero ¿qué creen? Ya está con nosotros nuestra invitada de lujo que aceptó estar con nosotros en este programa de aniversario. ¡Bravo! Ella es la talentosa Paola Sosa. Queremos ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por la porra. Muchísimas gracias, bella mujer. El micrófono para Paola. Por acá, no, yo creo que no necesito el micrófono porque mi voz es muy fuerte también. No, muchísimas pero no, gracias felicidades. por estar aquí con nosotras, por darte este espacio. Eres una mujer muy ocupada y sin duda, como dice el tema que vamos a tratar el día de hoy, eres una empoderada juvenil. Wow, no, qué gusto que me hayan considerado, ¿no? Recuerdo que cuando me invitaron, ya era tarde, ¿no? Y yo dije, híjole, con todo esto que está pasando, temí que fuera una mala noticia y cuando me hicieron la invitación dije, wow, qué padre, la verdad, y obviamente no dudé, dije, ahí tengo que estar y sobre Muchísimas todo gracias. porque pues están de manteles largos y coincidimos, porque yo juro que no me puse de acuerdo con ustedes y llego y las veo todo de rosa y digo, qué padre, ¿no? Y muchas felicidades a las tres, son mujeres Gracias. talentosas, exitosas y muy, muy, muy hermosas. Muchísimas gracias, Muchas Paola. gracias, bebé. Vamos a iniciar preguntándote, mi querida Paola, ¿cómo iniciaste esta carrera en este medio? Ahí está la persona. Hay una persona que me encargó y me llamó, ¿sabes qué? Pregúntale eso. Papá feliz, dice. El papá feliz. No, bueno, pues yo creo que muchos ya me conocían en la plataforma de Mediavisión como tal, porque es una gran empresa, una gran familia, parte de esa familia es entre ellas, con este gran proyecto de mujeres. Pero sí, inicié en los medios de comunicación hace aproximadamente 4 años, un poquito más tal vez. Yo estudiaba todavía mi carrera en el Tecnológico de Tuxtepec y por un proyecto que ya nos andábamos metiendo en la grilla estudiantil y todo eso, vine justamente a este estudio a grabar un video con muchos compañeros y compañeras y el director general, César Aparicio, pues fue el que me
el que me descubrió, creo, ¿no? Él fue el que descubrió este gran talento que tienes, gracias. esa voz tan privilegiada. Yo creo que sí, pero sí, él me descubrió, así lo digo, siempre le estoy agradecida y siempre lo comento cuando he tenido la oportunidad de platicar en algún video. Y sí, él me decía que mi voz le era bastante peculiar, ¿no? Y que ¿qué estudiaba? Yo estudiaba ingeniería en sistemas o ingeniero en sistemas, pero no me imaginé jamás estar en esto de los medios de comunicación. Y no era porque no quisiera, sino porque desde niña, o yo creo que en la etapa de pubertad, adolescencia, me cohibí mucho, era muy penosa, no hablaba, por pena, por timidez, ¿no? Y en el TEC empecé como que a soltarme y después con ese comentario, pues como que me nació la inquietud. Pero la verdad demoré un poquito en atreverme, en aceptar. Y desde entonces ya he estado permanentemente en esto, ¿no? Al menos estos 4 años. Wow. Es que, sin duda, como yo lo comenté ahorita al inicio del programa, los jóvenes están acaparando no nada más cámaras, sino diversas áreas como lo son política, salud, etcétera, ¿no? Pau, ¿tú qué sientes que a tu corta edad has logrado lo que te has propuesto? Pues me siento agradecida, ¿no? Yo creo que siempre es bueno agradecer, agradecer, agradecer. Y es lo que te genera más cosas buenas a la vida, ¿no? Y yo, bueno, a título personal conmigo misma me siento muy satisfecha, muy orgullosa con lo poco, mucho que he logrado, ¿no? Para mí ha sido mucho y me siento muy contenta por eso, ¿no? Hay que fijarse metas poco a poco y así es como lo hemos hecho. Oye, Pau, platícame, ¿cuánto tiempo ya llevas en este rollo de los medios de comunicación? Contando así ya bien. Sí, 4 años y medio aproximadamente, creo que inicié como a los 20, 21, ya ahorita tengo 25 años, pero yo todavía me siento, bueno, estoy joven para empezar, ¿no? Pero Estás estoy muy bien joven, eres un estoy bien talento chavita, joven. como dicen. Sí, pero fíjate que el área en donde estoy, que es noticias, es de mucha seriedad y de mucha formalidad. Entonces, a pesar de que estoy muy joven y de que yo soy una persona muy extrovertida y bailo y canto y así, aún así tengo que, bueno, mi área me implica un perfil, ¿no? Claro. Y entonces a veces creo que maduré mucho para mi edad, sin perder mi esencia juvenil, claro. Claro. Y el relacionarme a veces con personas, ¿no? De ese índole hizo que bueno, también, ¿no? Ya me vean algunos como más grande o que tengo muchísimos años en esto, pero en realidad no, son pocos años todavía. ¿Te has topado a lo mejor con personas que te consideran muy joven para lo que has realizado y que te digan, no creo que lo hayas hecho, te han de haber ayudado, has de haber hecho cualquier otra cuestión para llegar a donde estás? Sí, yo creo que todavía, ¿no? Sobre todo yo creo que en los primeros 2, 3 años, ni yo me la creía para empezar. Yo creo que cuando uno no se la cree, eso reflejas y transmites con el exterior, ¿no? Pero sí me topé, sobre todo cuando ingreso a radio, que fue en el 18, me dijeron eso, es que, ¿y tú eres? ¿No? Y entré al noticiero, entonces me decían, ¿y tú? ¿Y qué edad tienes? Y yo, no, pues 21, 22. Y como que no me querían dar esa seriedad o ese respeto que lo merece toda persona, sea joven o no sea joven, ¿no? Y todavía yo creo que me enfrento un poquito a eso, pero ya no tanto, creo que me he ganado el respeto de las personas y no ha sido hasta ahora un impedimento, porque mi trabajo yo creo que es el que ha hablado, ¿no? Y siempre hay malos momentos, pero al final lo positivo sale a la luz. Y es que Sin realmente duda. eso pasa porque, o sea, sí me ha pasado, sí lo he escuchado, así como de, tú estás chamaca, tú no sabes, tú no has vivido, tú no conoces, entonces son como cosillas que te vas enfrentando con el día a día, ¿no? Sí, la verdad sí, todavía, ¿no? Pero hay que romper esos techos de cristal sobre todo, ¿no? Porque está muy presente y a los jóvenes, sobre todo por la inexperiencia, yo creo que nos ven ahí como que el lado Así más duro, más Así crítico por es. parte de las personas, sí. Oye, Pau, ¿y qué pensó tu familia cuando le dijiste, oye, mamá, es que fíjate que me propusieron salir en un medio de comunicación? ¿Qué te dijo tu mamá? Pues me apoyó, me dijo, anímate, negra, así me dice. Me dijo, anímate, yo creo que sí puedes. Y mis tiempos en ese entonces ya se ajustaban para darme el momento de venir y hacer mis residencias en ese entonces. Y lo hice, ¿no? Al principio se me dificultó muchísimo. O sea, luego veo los videos, me aparecen de recuerdo y digo, wow, qué cambio. A lo mejor, muchos dicen, no es fácil, pero realmente yo creo que sí he tenido un gran crecimiento personal y profesional y la verdad sí, yo soy muy miedosa, pero tengo gente a mi alrededor como ustedes además, que es como que vas, y me motivan y eso hace que me aviente, ¿no? Pero sí al principio me costó bastante.
Hoy en día, Paola Sosa, ¿cómo vive? Porque eres una figura pública muy importante. Eres una figura pública muy importante. Como bien decías, eres la que nos da las noticias, la que nos dice, vamos a conectarnos a la radio porque ya va a iniciar Paola Sosa con ORP Noticias. ¿Cómo se prepara Paola? Porque eres joven, tienes 25 años. ¿Cómo se prepara al día a día para estar bien informada y llevarnos la mejor noticia? Híjole, no, pues yo creo que al principio, fíjate que no me gustaba esto de las noticias. Cuando César me invita, siempre le reclamo, ¿eh? Yo creí que iba a ser un programa de revista o algo así como el programa que ustedes tienen, o un tipo ventaneando, no sé. Pero no, me dijo, es que te quiero para un noticiero. Y yo, ¿cómo? O sea, las noticias no me gustan, qué aburrido, ¿quién me noticias? Ay, no, es una... Aparicio, como es una gran... Es el cazatalentos tuxtepecano. Es una gran área, y es un sector muy importante de información en el mundo de la comunicación, y la verdad es que no lo cambiaría por nada del mundo. O sea, ya ahorita estoy muy enamorada, muy apasionada de lo que hago. Es una gran área de oportunidad además, pero sí, prácticamente todo mi día es eso, noticias. O sea, inconscientemente lo hago, estoy en casa y me aparecen cosas o estoy y ya automáticamente no me da por compartirlo a través de redes sociales, ¿no? Y a través de radio también, bueno, clasifico. Tuve la oportunidad de que he sido conductora en el noticiero de radio, reportera también, y después también jefa de información, y eso hace que pues sea yo la que, como me han dicho, 24 horas hay que estar atentos porque cualquier cosa se puede presentar y hay que al otro día compartirle, ¿no? la información al auditorio. Oigan, sin duda, Paola nos está compartiendo parte de sus inicios en este ámbito de los medios de comunicación principalmente. Pau, si tú no te dedicaras a esto, vamos a suponer que nunca pasó, ¿qué tenías pensado realizar antes de todo esto? Y ya estuviera hasta casada, Paola. No creo, no dos creo. bendiciones. No creo, la verdad no creo. 3 bendiciones, 2 es muy poco. No, honestamente no creo que esté casada ya o que estuviera casada a esta altura. Yo creo que me hubiera dedicado a mi área, que es ingeniería en sistemas computacionales, pero también muchos que egresan no se dedican como tal a su carrera, y es una realidad, y no tiene absolutamente nada de malo. Yo creo que eso ya lo estamos rompiendo poco a poco, ¿no? Así es. No me he preguntado eso, fíjate. Yo creo que Dios, que el destino, que la vida es y marcha como tiene que marchar, sigue el rumbo que tiene que seguir, y yo creo que no hubiera existido otra opción a la que he estado viviendo, y no me arrepiento absolutamente de ninguna decisión que he tomado, pero yo creo que sí, no me hubiera tratado de dedicar a mi área. Mi plan era irme a otro lugar, posiblemente a Monterrey, como muchos, ¿no? Ex compañeros. Sí, porque creo que allá hay más área de oportunidad y es mejor pagado, pero al final... confiable. Querétaro también. Pero sí, o sea, al final yo creo que pasó lo que tenía que pasar, lo que ya estaba destinado, y no me arrepiento. Así es, exactamente. Bueno, chicos, yo quiero agradecerle a toda la gente que hasta ahorita se está conectando y está prestando atención a esta interesante plática que nos está compartiendo nuestra amiga Paola Sosa. Ya tenemos algunos comentarios, los voy a leer porque Facebook me juega malas jugadas y luego me borra los comentarios, y hay gente que me dicen, oye, es que no me leíste, yo te escribí, y de verdad una disculpa. Tenemos a José Pablo Valderas Olivo, felicidades hermosas, las quiero mucho. Selene, Ay, besos, besitos. Selene Varela Saucedo, muchas felicidades preciosas. Ahí nos vemos bien todas de Ay, rosa qué las bonito. 4. Ay, sí. Hilda Cerón, saludos, felicidades. Una tal Somi Ruiz lo está viendo. Dice Chaperrito, así está, qué preciosas. Vicky Ruiz Sarmiento, felicidades. Saludos, tía. Y Gracias. Beca Sosa nos manda una carita así como sonriendo y una manita. Vicky, Esa es mi hermana. ya está, que está Saludos a la hermana de presente. Paola. Saludos, Hanna. Dice Vicky Olivé, saludos Paola Sosa, Dios te siga bendiciendo. Nos dice More Carmona, saludos Carla Miranda, saludos amiguita, qué bueno que estás viendo el programa. José Pablo Valderas Olivo, próximamente serán madrinas de mi nuevo proyecto. ¡Wow! Claro que sí, nosotras Claro que sí. encantadas. Nosotras ¿Podrás? más que jamás. No, sí pueden, todas podemos. Yo Claro soy de- que sí, podemos. esa frase como que yo la ocupo para, bueno, no la ocupo, pero la he escuchado para meme, pero a veces digo, ay, ¿por qué son así? Todas podemos, todas somos podemos. chingonas, no, es cuestión de ponernos las pilas, de decir, hoy voy a cambiar, dijera La canción. Lupita La D'Alessio, leona si no me dormida. equivoco, hoy voy a cambiar y hoy voy a ser chingona.
les apuesto a que todas las personas que a lo mejor ahorita tienen un buen puesto de trabajo, no sé, una profesión en la que tú quieres estar, créanme que primero empezaron de lo más bajo que puede haber, sino que el trabajo es lo que te va haciendo crecer, demostrar quién eres. Y así es como ha ido creciendo este programa. Como yo les he dicho al principio, la verdad, habían muchísimos errores y les voy a decir detrás de cámaras, ahorita ya está Pau aquí y ya nos contó su experiencia. Bueno, les hago una remembranza bien chiquita. Al principio no nos conocíamos ni Suemi ni yo. Y aquí nuestro querido jefe César Aparicio, pues nos lanza, ¿no? Dice, ustedes como que se conocen, y yo así de... ¿De dónde? ¿De qué? Ok, pues yo no la conozco. Y y enseguida como que se notaba la tensión, ¿no? Así como de que, ay, amiga. Y ella, sí, amiga, ¿no? Pero pues, ¿de dónde? Ni siquiera sé quién eres, ¿no? ¿De dónde? Así es. Ya sabes, Esa nosotras comadre, bien rápidas. Te toco, y ahorita. Ajá. Muchos No, amaneceres juntas. Ay, uy, eso somos contar. tortillas. Esa ya no. Ah, caray. Oigan, pero bueno, ya contándoles todo esto, el equipo de producción junto con nosotras hicimos una pequeña remembranza para que usted también pues viva un poquito lo que se ha vivido a través de este año, lo que se ha sentido aquí, los enojos que se han pasado, porque no todo es color de rosa como ahorita, sino que se han pasado unas cosas bien turbias, señores, que si yo le dijera, estaría hasta pelona. Pero así que acompáñenos a ver este pequeño video para que usted tenga ese sentir que tenemos nosotras. Claro que sí. El 29 de agosto del 2020, Mediavisión, bajo la producción general de César Martínez Aparicio, llevó por la plataforma de Facebook a Entre Ellas, con 1 hora de transmisión totalmente en vivo, bajo la conducción de Carla Miranda, Suemi Ruiz y Nayeli Pulido. La apertura tuvo lugar en el Salón Quebec, con una madrina de lujo, la licenciada Lucía Montes. Entre ellas, inició siendo un concepto para la mujer, con temas de superación personal, informativo, cocina, belleza, legal, amor y empresarial. A raíz de que fue dándose a conocer el programa, el público juvenil y varonil nos comenzó a seguir, ampliando así nuestro repertorio de contenido. En octubre del 2020 se integra la conductora Valerie Peón. Con su chispa y buena vibra se volvió a formar la tercia en conducción, con una gran variedad de invitados en los cuales se destacan políticos, doctores, empresarios, chefs, maestros, abogados, estilistas, tatuadoras y la comunidad LGBT. Nos han nutrido los diferentes temas que les hemos llevado a través de sus dispositivos móviles y el canal 56 de cable totalmente en vivo. Llega el 2021. Carla Miranda y Suemi Ruiz hicieron un dueto en conducción por unos meses. Tiempo después, llega la ternura de Dorita Aparicio, compartiendo así cámaras y micrófonos. Estas 3 bellas mujeres reflejan la armonía a través de su pantalla, con 51 transmisiones en vivo, 45 invitados, 3 transmisiones fuera del set, infinidad de risas y bloopers, buena vibra, amistad y respaldados por un magnífico equipo de producción, es lo que hoy por hoy es Entre Ellas. Esto es Mediavisión. Esto es Entre Ellas. Calidad que se puede ver. Oigan, ya se me está cayendo el maquillaje porque estoy prácticamente llorando, de verdad. Han sido muchos los avances que hemos tenido, sobre todo en comunicación. Me refiero a tener un buen lazo entre todas. Como ya ven, han pasado algunas compañeras a las cuales pues, las queremos mucho. A todas les hemos tomado cariño, a todas les hemos brindado esa amistad, pero sin embargo, de este programa yo siempre voy a agradecer haber conocido a Suemi. No les miento, a mí no me gusta mentir, no
persona falsa. Yo siempre le dije a Suemi, ya cuando nos llevábamos bien, la neta a mí me caías mal y ya le expliqué Ay, las ya me voy a razones ir. también. Ya le expliqué las razones. Ya le dije, la verdad me caías mal, o sea, no sé qué rollo, ¿verdad? Pero estuvo bien padre y he escuchado que las mejores amistades siempre se inician con un me caías mal, ¿no? Entonces realmente estoy viendo todo esto, estoy viendo todas las invitadas que han venido. Ahorita, pues Paola está... Nuestra madrina. sí, prácticamente porque imagínense, estamos cumpliendo ya un año de aventuras, de risas, de enojos principalmente. Hay muchas personas ahí que andan en el aire, pero de verdad que estoy muy feliz porque siento que me han conocido mucho como persona. Algunas como que ya te identifican, luego ponían preguntas picantes ahí que Los retos, no. retos. Me daban hasta dolor de estómago, de verdad, se los juro que me daba dolor de estómago el hecho de imaginarme ya lo que me iban a preguntar. Pero pues bueno, aquí estamos, aquí llegamos, estos somos ahora. Esperemos que hayan más cambios buenos y positivos para este programa, chicas. Así es, la verdad es que yo estoy contenta porque entré apenas con ustedes y la verdad estoy agradecida con ustedes porque me dieron la oportunidad de compartir micrófono y una de ellas pues fue Suemi la que me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes con nosotras en Entre Ellas? Y es algo que yo, la verdad, antes no quería, no quería yo. Me consta. Sí, me costó trabajo convencer a Dorita. Le decía yo, Dorita, órale, Dorita, anímate, Dorita. No, la verdad es que sí, y estaba pasando en un momento muy mal para mí, entonces dije, pues bueno, va, me aviento. Entonces, bueno, ya Carly yo también ya la conocía de tiempo y pues dije, yo creo que sí vamos a congeniar bien. Y pues aquí estamos, gracias a Dios y gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar compartiendo estos programas que yo sé que van a ser muchos más. No, Dorita, no agradezcas. Es aquí a donde se tiene que apoyar al talento, como bien decías. Dorita, ¿cuándo se iba a atrever? Sí, yo me acuerdo hace 4 años cuando entré a esta casa, A ver, a vamos esta a balconear familia. a Dorita, a ver, cuéntanos. Sí, o sea, no, ya queríamos, o sea, ya desde hace mucho queríamos a Dorita en cámara. Cuando me dijo, bebé, voy a entrar entre ellas, dije, wow, no, qué bueno. ¿Cómo le hicieron? Sí, no, ¿quién la convenció? La han de haber amenazado, si no, no le iban a pagar, creo. No, pero qué Ahora sí padre. me están balconeando más fuerte. No, es que siempre hay que realmente estar sí. apoyando el crecimiento, ¿no? Y que lo tomara como una meta, como un nuevo reto para ella. Además dicen que cuando uno más cae es cuando resurge como la ave fénix. es. Y bueno, creo que eso les ha pasado y además en este año les ha sentado muy bien a todas. ¿Verdad? A todas. Es que no ha ¿Cómo pasado viste cada nuestra cosa bonita. remembranza? Yo recuerdo que vi el primer programa un poquito. Un desastre. Y sí, cambiaron mucho, han mejorado mucho, es parte de, ¿no? No todo es de un día a otro, aunque uno quisiera y se desespera a veces, ¿no? Pero es un proceso y es bonito cuando haces un video como este y ves cómo has avanzado en este proceso. Así que felicidades a las 3. Muchísimas gracias. Yo cuando vi a Carly en las fotos previas, yo dije, ay, qué linda. Pero Carly estaba así como que muy seria. Ya cuando me dijo que yo le caía mal, ya era porque ya no se llevábamos bien. Digo, canija, ¿por qué no me dijiste además? Ay, ¿cómo voy a Yo llegar y le voy a decir a alguien, oye, me caes mal, te acabo de conocer? Pues no, ¿verdad? Así Pero no es es que el nunca fue asunto. grosera, nunca fue descortés, nunca, o sea, yo nunca lo noté porque yo le hablaba de la mejor manera y conforme fue pasando el tiempo consolidamos una amistad muy buena. Éramos un dueto, pero le decía a Carly como que nos hace falta algo. Una tercera chispa, ¿no? Y si sin duda no nos equivocamos en sumar a Dorita, Muchas porque gracias, es la verdad. ternura. Carly es el diablito. Yo soy el Oigan, angelito. mi mente estaba como que maquinando en esos momentos. Estoy pensando justamente en si como a todo invitado no hago excepción y le hago las famosas preguntas incómodas a nuestra invitada. Es tremenda. Sosa, Es tremenda. o no se las hago, no sé si hacerlas o no sé. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice Vamos el a leer público? A ver, comentarios, lo que a ver. comente el público, vamos con las preguntas. Nada más le voy a hacer 3 Nada más para no no se ser pasen. tan mala onda. Pero si usted dice que sí, se las hago. Pero bueno, en lo que ustedes nos comentan, yo quiero preguntarle a Pau, dentro de este crecimiento que ha tenido, este crecimiento laboral y personal también principalmente, ¿se han acercado otros chicos que apenas igual están iniciando a lo mejor en algún proyecto de su vida? No sé, en alguna parte donde te hayan pedido apoyo o motivación o te han preguntado, oye, ¿cómo le hiciste? Oye, ¿cómo le puedo hacer? Sí, sí lo han hecho y me siento muy honrada, agradecida de que te tomen en cuenta, ¿no? Porque quiere decir que
Entonces, a lo mejor la gente está viendo que estás haciendo bien el trabajo, es, ¿no? sí. Y sí, algunos chicos me lo han preguntado, y bueno, hasta donde he podido, con gusto. Yo creo que el talento que a uno le da Dios siempre debe estar al servicio de los demás, o siempre debe ser compartido con los demás. Y no solamente lo que hace, sino cualquier apoyo que podamos dar o hacer, bueno, es muy padre, ¿no? El más reciente creo que fue un ingeniero del ayuntamiento, un director que me dijo, oye, es que fíjate que mi hija te escucha, y me dijo que creo que quiere estudiar comunicación o periodismo, y yo, es que yo no estudié eso. No, pues es lo que la gente no sabe. Es algo que la gente no sabe, que Paola no estudió comunicación. Y ya les empecé a decir, no, miren, pues me he preparado, pero también tengo acá mi carrera y todo, ¿no? Y me dicen, es que quisiera que fueras al café con ella para que les puedas facilitar, ¿no?, algunas dudas que tiene. Y así otros chicos también, ¿no? Me han preguntado, pero pues hasta donde puedo, con gusto, siempre. Qué padre la Apoyando, disponibilidad y apoyando a los nuevos talentos, Que van saliendo. porque la juventud hoy en día está muy inquieta, y pues para que no se vayan por el mal camino, qué padre que estés ahí compartiendo tu experiencia y sobre todo siendo honesta. No lo estudié, pero ya lo traigo de vocación. Hay muchos que lo pueden traer de vocación, Claro. pero pues no se dan cuenta. Son como un Sí, diamante en claro. bruto, ¿no? Sí, claro, aparte, lo decía, hay muchas áreas de oportunidad. Y al principio era de algunas personas como de, es que no estudiaste, o es que yo sí estudié. O sea, también no es como que no he estudiado, o sea, soy ingeniero, o sea, tengo carrera, estoy preparada, ¿no? Así es. Aparte he tomado cursos, me he preparado para lo que hago, pero no por estudiar tal área a la que te dediques, vales más o vales menos, ni viceversa. Y hay, pues, no sé, un don, talento que a veces es un nato, don, es o un hay que don pulirlo, nato. ¿no? Pero sí, es lo que hemos hecho. ¿Y te has topado con estos tipos de comentarios dentro del ámbito, ahora sí que, de los medios de comunicación? Vamos a balconearlos, ¿no? Nombres. No, respeto mucho, respeto. Apellido y dirección. Respeto mucho al gremio, los quiero mucho, cada quien hace su trabajo y eso es muy padre, ¿no? Pero sí, yo creo que críticas siempre, críticas de mi físico o del físico de compañeras o de compañeros, ¿no? Críticas de si publicaste algo. Yo por eso me cohibía, porque sacaba un video en redes sociales, o sea, no sé, de X tema, ay, ya sacaste video, ay, que no sé qué, o luego, ay, es que ya deja de comer, o ay, es que esto y lo otro, Ay, ¿no? la gente. O luego publicaban, ¿no? En modo burla, compañeros. Yo digo, estamos en pleno siglo XXI como para que todavía Así estemos es, criticando el físico de alguna persona, ¿no? Pero sí ha pasado mucho eso, ¿no? O el trabajo. Obviamente nadie es perfecto y es muy diferente el hacerte una crítica constructiva o el decirte, oye, mira, me pareció esto, pero puedes mejorar, ¿no? Un comentario constructivo, algo que es con saña, una detecta cuando es algo hiriente, ¿no? La manera en la que te lo dicen. Y yo, Así es. sí, claro. Te agarran de impulso y dices, no, yo voy a ser chingona, ¿cómo de que no? O sea, quieras o no las mujeres, voy a hablar en las mujeres, siempre es como de, agarras lo malo y dices, le voy a caer la boca para que vean que yo sí lo puedo hacer, o para que vean que yo sí pude, ¿me explico? Sí lo he hecho, la verdad. Sí, es como de que, no, pues ahora más. O sea, y en su momento igual, o sea, de media, en su momento me quería ir, me decían, no, o sea, ¿te vas a rendir o qué? No, pues mejora, ¿no? De ahí en radio también, un momento donde me quería ir por ciertas situaciones y me decían, no, demuéstrale todavía a esa gente y demuéstrate a ti misma que puedes con eso y más. Y es lo que he hecho, ¿no? De lo malo siempre hay que impulsarse para cosas buenas, pero sí. Oye, Paola, y bueno, a ver, platicando un poquito más de ti, más acá, ¿cómo te ha ido en el amor últimamente? El Paola, amor. para los fans Ahora de vamos Paola, al amor. ¿Paola tiene novio? Van a la pregunta que quieran, ¿eh? Ay, No, ahorita tocó gracias, a mí. amiga. No, mi hermana, dice, ¿no? No, es No, que lo voy a hay hacer muchos hermanas. fans, hay muchos fans que, me imagino, tienes muchos fans. Entonces, Enamorados también. fans Entonces, enamorados. Paola están tiene novio. clasificados. No tengo novio. Por elección propia. No tengo novio. Muy bien. Ahí están, fans. Ya pueden mandarle muchas flores, arreglos, Soltera. todo, ¿eh? Chicos, bueno, chicas, queremos ver 6 saluditos por ahí para ver qué opinan si le hacemos las preguntas picantes a Paola Sosa. A ver, Paola, ¿puedo leer tus comentarios? Sí, acá hay algunos. No, pero nada indebido. Me quieren, me respetan. ¿A Paola o no? Solamente son 3. Yo estoy sudando. Todavía no empiezan y ya está sudando. Son medias sensuales, son medias sensuales. Uy, Dios A mío. ver, ya está sudando la mujer. Ya, Sudo mucho, la verdad, sí. ya se paniqueó. No es cierto. A ver, venga. A ver, viene el diablito a hacer las preguntas. A ver, vamos a ver. Chaca, cha, cha. ¿Qué dice la gente? ¿Que sí o no?
Que Vamos sí, a dice ver, la gente que sí. dice... Bueno, la gente dice que sí, así que vamos a empezar con una muy fuerte, recio, para que retumbe eso de Paola, a lo mejor que nadie conoce, algo picante. A ver, Paola Sosa, ¿a qué edad perdió su Ahí virginidad? viene, no te digo que es un diablo. Mamá, Señora, vaya por Dios un mío. refrigerio. y ahorita Señora, regresa. creo que le hablan por ahí. Doña Vicky. no, creo me que está le viendo, hablan. me está viendo. Yo creo que sabe, ¿no? Sí. Fue a los 21 años con mi exnovio, es el único novio que he tenido y es la persona que quise mucho en su momento y fue algo muy bonito. Es algo muy lindo en el sentido de que no te arrepientes, ¿no? Hay muchas experiencias tristes que he escuchado de amigas de que no fue el mejor momento, tal vez no consideraron que era con la persona y yo en esa parte estoy muy tranquila, creo que he disfrutado de mi proceso de vida, de mi juventud, sanamente y sí, fue a una buena edad en la universidad. Yo en lo personal sí, tenía ya bastante tiempo con esa persona, te digo, era mi primer amor, mi gran amor en ese momento. En la universidad ya en un tema, pues bueno, muy maduro, ¿no? Fue muy consciente, la persona también, digo, te debe entender, te debe respetar siempre y eso habla mucho de con quiénes estás, ¿no? O a quién eliges y es muy importante, pero yo creo que lejos de una edad como tal, cada persona determina el momento, ¿no? Puede ser a lo mejor algunos con años menos, otros con años más, pero yo creo que lo más importante tanto para los hombres como para las mujeres es hacerlo en el momento que consideres, sí, estoy listo y es la persona, ¿no? Lejos de si estás a lo mejor un poco más joven o más grande, porque sí suele pasar, pero sí. Otra pregunta súper rápido, Pau, algo que te haya pasado en los medios de comunicación que estuvo muy feo, que dices de plano, sí, esa fue mi peor experiencia. Sí, yo creo que sí. Y lo voy a decir porque pues siempre he sido muy transparente, Sin ¿no? tabús, ¿no? Sin tabús, sin tabús. Fíjate que cuando entré a radio, meses después hubo unos señalamientos y por eso también me enfocaba mucho en ese tema como mujer y como joven, en donde me involucraban con un compañero y me hacían señalamientos muy denostativos hacia mi persona. Y lo peor o lo más curioso es que siempre ocupan las redes sociales falsas, ¿no? Los famosos Facebook falsos y bots, todo. Y entendí que hay que tomarlo de quien viene. Y en ese momento también había mucha presión para que yo saliera, porque ya está quién es, y está joven, y qué, o por qué está ahí, o cómo entró, o qué habrá hecho, ¿no? Ay, sí. Y sobre todo porque eres Típico. mujer, o porque eres joven, ¿no? Y sí nos ha pasado a veces, ¿no? Incluso a ustedes que son compañeras en los medios, no a lo mejor en noticias, pero sí en los medios, del acoso, o sea, pasan tantas cosas, pero sí, ese fue el momento más fuerte, yo creo. Pero no, o sea, me hizo tomar una fuerza, una madurez impresionante. Cañona. Sí. Oigan, ya vieron que les dije que sí iba a empezar con una pregunta muy recio para marcar Ay, apenas esta tarde. No, ya no. Ya le vamos a parar un poquito porque pues hay que descubrir a Paola, es una joven que actualmente pues representa a Tuxtepec en muchísimos ámbitos, Sí, representa claro el talento que sí. tuxtepecano, señores. Estamos descubriendo la vida de Paola Sosa, pero tenemos a otra invitada más y ella es nuestra amiga Jackie de la O. Bienvenida, Jackie. Gracias, bravo. Gracias por estar aquí. ¿De dónde nos? Muchísimas gracias, hermosa mujer. Gracias, de verdad. Estamos nosotras muy felices, muy contentas guapas. porque llegamos. Ay, muchísimas gracias. De plano, viste y yo todavía me trabo. ¿Cómo cambié? Y vamos a hablar de belleza. ¿De dónde nos acompañas? Pues eso, de un centro de belleza. Nos acompaña el Centro de Entrenamiento de Americano Tuxtepec. Está ubicado en 10 de marzo, casi esquina con el Boulevard de la Camacho. De ahí nos pueden encontrar. Es una escuela de belleza, pero también una escuela de masajes. Muy interesante. Amiga Jackie es cosmoterapeuta. ¿Qué desempeñas como cosmoterapeuta? La carrera técnica de cosmoterapia es una mezcla de cosmetología con terapia de hipnosis, terapia de la carrera como tal la tenemos en la escuela, dura un año y es a lo que yo me dediqué, pero también estoy trabajando actualmente en la misma escuela donde estudié. Ay, qué padre. ¿A partir de qué edad pueden llegar a estudiar ahí? A partir de los 15 años. De hecho, tenemos una alumna que tiene 14 y está estudiando y también tenemos una alumna sordomuda porque somos muy inclusivos. Ay, qué lindo porque los están incluyendo y querer es poder. Como el tema de hoy, el talento. El talento hay que darle la oportunidad a todos los jóvenes, a todos esos que quieren echarle todos los kilos para empezar a
a emprender a corta edad, como en este caso Carly Miranda, que emprendió en la repostería, que es muy, muy buena. Y bueno, ¿qué servicios ofrece esta Bueno, la escuela? escuela como tal ofrece servicios de prácticas hechas por nuestras estudiantes o también hechas por los maestros. Tales son maquillaje, masajes, también son hidrataciones, botox, entre otros. Mira, ahí estamos viendo las imágenes principalmente de pégatelo, lo que pégatelo. ofrecen. En esta ocasión nos vienes a hablar de masajes, como estamos viendo. Esa eres tú, ¿no? Sí, exactamente. Ahí, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos. Ahí estoy dando un masaje relajante, como pueden ver, se usan aceites naturales, más que nada. Usamos mucho aceites de coco, aceites de frutas, porque a fin de cuentas los que tenemos contacto con los aceites en primer lugar somos nosotros como masajistas. Ajá. Y en segundo lugar son los clientes. Entonces nos esforzamos mucho por usar aceites de la mejor calidad posible, aceites que no nos dañen ni a nosotros ni a nuestros clientes, que son lo más importante. Oye, Muy sin duda yo estoy interesante. viendo esas imágenes y me están dando ganas como de que me dé un masajillo por ahí. Ay, pues cuando guste ya sabes. Sí, final feliz. Sí, Obviamente, final por feliz. supuesto. No, es muy interesante eso de los masajes porque luego andamos tan tensos con el día a día, hoy en día todo lo que estamos viviendo. Cuéntame, ¿cómo están en el tema de la sanidad? Ah, La respecto a la sanidad. sanitización y todo eso, los cuidados, para que los que gusten ir a recibir un rico masaje sin final feliz puedan acudir a las instalaciones de ustedes. Lo he visto ahí. No, ya estoy especificando porque Carlita es tremenda. No, yo no dije nada. Yo no dije nada en esta ocasión. Pero antes de que digas, ¿no es cierto? Bueno, respecto a sanitización, nos esforzamos mucho por tener las áreas lo más limpias y sanitizadas posibles. Cada que llega un cliente lo sanitizamos desde la entrada, usamos gel antibacterial. Las chicas nos esforzamos que todas traigan su careta y su cubrebocas, porque a fin de cuentas las cuidamos a ellas, a sus familias y a los clientes, que son lo más importante. Un masaje Muy como interesante. el que estábamos viendo ahorita en pantalla, aproximadamente qué duración tiene. El masaje relajante de espalda solamente tiene una duración de 45 minutos y de cuerpo completo tiene una duración de 1 hora. Yo quiero el de cuerpo completo, porque voy con todo o no voy. Oigan, chicas, todas las que están ahí están capacitadas para dar los masajes, tú eres la que está presente o cómo? No, como tal, yo soy la única masajista de planta que hay por el momento en la escuela, pero los días viernes ofrecemos el servicio hecho por nuestras estudiantes. Los viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, ellas ofrecen este servicio ahí en la escuela. Y si alguien quiere un masaje en estos momentos que nos está viendo, ¿a qué horas tiene que acudir a las instalaciones? Pues puede acudir para agendar en cualquier horario o puedes enviarnos un WhatsApp al 287-142-6978 o pueden visitar la página también en Facebook, aparecemos como Centro de bien. Entrenamiento Euroamericano Tuxtepec. ¿Qué horario manejan? Los horarios de masaje son de lunes a sábado de 9 a 1 y los martes y los jueves de 9 a 6 de la tarde. Ya estoy Muy agendando, bien, estoy ya me anda pasando por las trenzas. Sí, por supuesto, cuando gusten estamos para atenderlas. ¿Y la escuela? ¿Qué horarios manejan? La escuela como tal maneja los mismos horarios, porque de hecho yo estoy ahí 24/7, ahí me van a encontrar siempre. Si no me encuentran dando masajes, me encuentran en otra área, pero me encuentran. Muy La bien, escuela abre a muy las aplicada. 8:30. Ah, sí, por supuesto. La escuela abre a las 8:30, lunes, miércoles y viernes, y cierra a las 12 de la tarde máximo, y los martes y los jueves hasta las 7 de la noche. Algo muy importante Muy que interesante. las personas están preguntando en este momento, los que nos están escuchando, ¿qué costos tienen los masajes y qué tipo de masajes son? Pues la verdad son muy económicos. Las chicas que son nuestras estudiantes, ellas ofrecen el masaje en 150 pesos. Yo como tal por promoción, por venir con ustedes, a los que digan que vieron el en vivo, se los voy a dejar en 250 pesos, el de cuerpo completo. Ahí está, chicos. A los que Escriban para que quede aquí. Yo quiero un masaje y se los van a dar Voy en a checar cuánto? los comentarios, ¿En cuánto? 250. 250 de cuerpo completo, sin final feliz. Así que por ya favor. sabe. Oiga, me dicen que yo soy la que hago preguntas extremas y todo ese rollo, pero siento que soy bien con esa chica. Soy vino diablito en otra persona. Ajá, hoy mi personalidad se traspasó. Pero no, es importante aclarar eso, chicos, porque a lo mejor entre broma y broma a lo mejor lo decimos aquí en el programa, pero no va a llegar un cliente que Sí ha diga, pasado, ¿eh? Lo escuché ¿Sí? y lo escuché en el programa que dijeron que el masaje aplicaba con pues final feliz o otro tipo de cuestiones, así que hay que aclarar que esos tipos de masajes Exactamente, no se aplican aquí ahí. No, No, para aquí nada. para relajar sin duda. Ya vieron las imágenes,
se ven muy recomendados. Yo voy a ir a buscar mi masaje, quiero esa relajación para iniciar el siguiente ciclo de año. El si siguiente Dios- mes. El Ya siguiente estamos mes andando ya. en septiembre. Para que vengan las fiestas patrias. Bueno, pero no va a haber fiesta, pero no van a haber fiestas En patrias, casa. pero que haya, cállate. No me balcones. Quédate en casa. No, sí, tenemos que estar en casa. Sí, para iniciar el mes al 100. Ya viene el regreso a clases. Mamitas, maestras, a los hombres también les dan masaje. Sí, sí, por supuesto, a Vayan niños, por un abuelitos. rico masaje, a los abuelitos. A los abuelitos también Qué les damos padre, masajes. porque pues por las articulaciones y todo ese tipo Sí, de cosas sí, sí. son los más, los que más lo disfrutan, ¿no? La verdad, claro, sí. todos lo disfrutamos, pero pues ellos que ya Igual y lo son de los que necesitan, más ¿no? tienen que tener el cuidado en la circulación y todo eso, pues hasta para mi papá me estoy animando a llevarlo Sí, cuando a gusten. recibir un buen masaje para que ande feliz y contento, porque hasta el semblante nos cambia cuando recibimos un rico masaje. Hay que Sí, tomar la una verdad, foto sí. de antes y después del masaje, señores. Sí, sí. Oigan, aparte del servicio de masajes, ¿qué otros servicios ofrece la institución? Bueno, como les comentaba, por nuestra demanda de nuestras practicantes, ofrecemos servicio de alaciados permanentes, botox, trabajos de color, mechas, balayage, lo que ustedes gusten hacerse, servicio de manicure, pedicure, uñas. Las uñas ahorita las chicas no están cobrando nada, los martes y los jueves Voy a totalmente gratis, solo tienen que ir con tiempo porque pues están aprendiendo y hay que tenerles un poco de paciencia. Pero créanme que hacen trabajos chulísimos, se los aseguro, las uñas que traigo ahorita, ellas me las hicieron y créanme que quedaron súper preciosas. Sí, se ven muy hermosas. ¿A partir de qué edad pueden ir a ponerse las uñas? Y a partir de los 12, 13 años, nada más que tengan las uñas un poquito grandecitas, que tampoco sean tan chiquitas para que ellas puedan trabajar bien. Muy bien. Ahí está, señorita que nos está viendo, señor joven, que quiera irse a realizar un masaje o a cualquier otro servicio. Esa institución se los va a brindar. Ahí ya les dieron los horarios. ¿Otra vez dónde están ubicados? En Avenida 18 de Marzo, casi esquina con el Boulevard Ávila Camacho, enfrente de Fundacel y el Arca de Noé. Ahí está, señores. No hay pierde Arca de realmente. Noé. Está casi en la esquina. Yo ya he pasado por ahí. Bueno, ¿quién no ha pasado por ahí? A ver, dígame quién no ha pasado por ahí. Así que si usted... Ahorita no habían pasado por ahí porque estaba cerrada esa sí, parte, ¿no? pero ya la abrieron. Así Ya la abrieron. que ya hay circulación, pueden pasar a visitar esta escuela para que vean todos los servicios que les están brindando al público y sobre todo los ricos masajes para la relajación total. Roberto Villamil, saludos a Carla Miranda, Dorita Paricio, Suemi Ruiz y a mi querida amiga Paola Sosa. Saludos, Éxito Pepe, y a seguir recupérate, cuidándote. recupérate. Amigo, tú eres la alegría de todos los festivales. Pero bueno, tienes que recuperarte Qué y bárbaro. salir adelante, primeramente Ánimo, Dios. amigo, ánimo. Pili Pacheco, Jackie, la masajista más linda que puede exigir. Vayan con ella, es una bella persona, siempre pendiente de sus clientes y el masaje al 100. Mari Carmen Miranda, Carla Miranda, saludas a Jessy, quiero mi masaje. Marlene Parra, bravo Jessy, muy bien, poniendo en alto Euroamericano, Tuxtepec. Yane Maro, bravo Jessy, Gloria de la O, saludos a Suemi Ruiz. Gracias, amiguita, te mando un fuerte abrazo. Yo me quedé así como que, ¿qué pasa? Estas mujeres están chismeando. Disculpen a los que no escucharon, yo estaba a todo lo que daba, hable y hable. No sabía que no había audio, pero muchas gracias a todos los que están viendo el programa. Gracias, gracias. Oigan, las risas aquí no pueden faltar, señores. Por aquí vamos a estar todos serios. ¿Se escuchó lo de la maíz? Confirmen, a ver. Confirmen. Vamos otra vez a lo de la maíz. Qué bárbaro. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Pasan, Estamos totalmente en vivo. estamos en vivo. Bueno, la verdad es que estos platillos son de nuestros amigos Alamais, que se encuentran ubicados en Muro Boulevard 445, entre Javier Mina y Prolongación 5 de Mayo. La verdad, estos platillos se ven deliciosos y saben muy ricos, y creo que ahí en Alamay hay muchos toppings que puedes escoger. La verdad es que se ve delicioso todo. ¿Cómo está? Pero, a ver, chicas. Delicioso, a mí me matan con el esquite. Muy y todo rico. eso. Muy La verdad, rico, yo estoy todo muy aprovechando rico. que están enfocando la cámara a otro lugar para meterme todo a la boca bien rápido. Por eso estaba calladita. La verdad, muchas gracias a la dueña Sashiko Nakauma, que se suma a este aniversario de Entre Ellas, porque
Miren, estas ricura, o sea, la vamos a degustar ahorita. Sí. Muchas gracias, amiga, por sumarte con nosotros. Gracias, Ellas. muchas gracias porque todo está muy, muy rico. Todo está muy rico, todo o sea, me siento como en el video de California Girls de Katy Perry, no sé si ubican, así, muy rosa, muy paletitas. Bueno, continuamos preguntándole ya las últimas cositas a Pau por si se quedaron con alguna duda. Pau, cuando tú escuchas empoderamiento, ¿qué sientes? En general, En general, lo que se te viene a la mente. yo creo que entusiasmo, orgullo, porque se está avanzando y hablando del empoderamiento juvenil o de la mujer, yo creo que se está logrando. Digo, falta mucho camino por delante, pero estamos marcando ya una pauta poco a poco en la sociedad y cada vez, lo decía Dora, ¿no? Vemos a más mujeres o a más jóvenes que están destacando en diversas áreas, ocupando lugares importantes en el mundo, en la ciencia, en la tecnología, en los medios, en la política, bueno, en todos los sectores, que eso da un mensaje a las generaciones que ahí están o a los que y las que están en casa todavía como de lo hago o no lo hago, ¿no? Entonces, Así es, las indecisas. exacto, el empoderamiento O indecisos. o el liderazgo te da esos perfiles que te motivan, ¿no? No a ser como ellos, sino a ser como tú y hacer lo que tú quieres hacer y en lo que tú crees, pero justamente por esos liderazgos es que cada vez hay más gente o más jóvenes o más mujeres que se animan a hacer lo que siempre nos tuvo a lo mejor un poquito reprimidas, ¿no? ¿Qué mensaje le das a todos los jóvenes que quieren hacer algo? Porque hay muchísimas personas o chicos que quieren hacer algo, tienen la inquietud, pero les da miedo o se dejan llevar por comentarios de no vas a poder, no te va a salir, no tienes la experiencia. ¿Qué mensaje le das a todos esos jóvenes que te están viendo y sobre todo que te siguen? Yo creo que nunca dejar su objetivo detrás, o sea, tienes que aferrarte a algo, sea cual sea el motivo que tengas, si es propio, que mejor, ¿no? Pero si es por alguien, si es por algo, cualquier motivo, tienes que aferrarte, tienes que impregnarte tanto a ese motivo que nada y ningún comentario te quite del camino que tienes para seguir esa meta o ese proyecto que quieres. Y es eso, que nunca dejen su esencia de lado, siempre ellos mismos, no hay nada mejor que ser uno mismo. Ese es el mensaje Qué lindo, que muy le vamos a lindo. dejar siempre como a la sociedad, ser nosotros mismos, y creo que dejar esa idea de le vamos a o querer caerle bien a la gente, sino tú sola siendo tú misma o tú mismo, créeme que vas a tener un impacto grandísimo. Pero bueno, chicos, sí es cierto. Oigan, Suemi me estaba chismeando porque yo le pregunté en dónde compra su ropa, porque siempre veo que anda muy multifacética, viene de varios estilos. Entonces, dice Suemi, a ver, Carly, le voy a decir a la gente en dónde compro toda mi ropa para que pues también vayan y sepan dónde la pueden adquirir. Así que, Suemi, póngase de pie. ¡Qué modele! Vuelta. Bueno, ¿qué les digo? Llego al año de la mano de mi patrocinadora, porque desde que inicié, bueno, no del primer programa, que fue un desastre, ya vieron cómo fue, pero debido a ese desastre, Suani Cázares, que es la que me ha vestido, bueno, yo me he visto, ella me da la ropa, todo este año, ella está en la calle Hidalgo, entre Bonfil y Mansilla, con un horario de 12 del día a 9 de la noche, de lunes a domingo. Miren qué bonito palazzo, hoy venimos de rosa y pues, ¿qué les digo? Me encanta. ¿Y qué les digo de mis trenzas? ¡Vuelta! No, porque pesan. Que se luzca. Pero la de la trenza. espalda. Oigan, y ahorita les doy Para que vean tu largo. Miren esas trenzas tan hermosas. Así porque me gusta mi pelo. ¿Qué les digo de las Así porque me gusta mi pestañas? pelo. De la licenciada Luz Montes en Spa Divine Woman. Ellas ahí les están ahorita dando el servicio de las trenzas africanas. Tienen que ir con un buen tiempo porque sí se tardan un poco. Agradezco infinitamente el patrocinio, tanto de las pestañas como de estas trenzas africanas tan hermosas y pues de la ropa. Ya les dije, señora linda, señora hermosa. Y de los masajes, pues aún todavía no me lo dan. Pero también, ya saben, Vamos a agendar, amiga. bien recomendados. Y muchísimas gracias, Suani Cázares, sé que me estás viendo. Gracias por todo este año que has estado conmigo, dándome pues el
el placer y privilegio de ponerme toda la ropa que vendes. Gracias, amiga, te quiero mucho. Licenciada Luz Montes, muchísimas gracias también a usted por ponerme bella. Ya se puede sentar. Ya Y se puede sí, sentar. Y también por ahí, si se quieren ir a poner unas uñas tan bonitas, Cuéntanos. tan preciosas, les voy a contar. Vayan con mi Y amiga qué rico está. Stylus. La verdad, ella es muy buena en las manos, todo lo que hace. Me gusta todo. Ella trabaja, ¿cómo se dice? Mano alzada. Y la verdad, miren, la verdad, a mí me hizo estas uñitas. Ya se las había enseñado ese día. Chulísimas. Pero se las vuelvo a presumir porque me gustó. Miren, aquí las hizo en 3D, unas flores en 3D. Me encanta, me encanta. Y ella también, pues es nuestra patrocinadora aquí de Entre Ellas. Y ella se encuentra ubicada en Hidalgo, esquina Bonfil, en calle Emiliano Zapata. Ahí van a ver un letrero que dice Stylus. Y pues ahí para que vayan a visitarla y digan, oiga, yo vengo a ponerme uñas porque lo vi en Entre Ellas. Y me encantaría. Claro, ella trabaja ahorita pues con esto de la pandemia, con citas, y pues ahí le pueden mandar un mensajito en la página, en su Facebook, que está como Stylus Luz, así está en el Facebook. Bueno, ya saben, chicos. Ahí están las recomendaciones Vamos de con estas estos bellas últimos. mujeres. ¿Hay saluditos? Sí. A ver, Suami Ruiz, ilústranos con los saludos. Josefina Mar Aven, felicidades a todas, en especial a Suemi. Ay, muchísimas gracias, amiga. Y Josefina Mar Aven dice, ya se escucha. Carlos Abad, saludos a Suemi, Paola, Dorita, mi tocallita Carla Miranda, entre ellas Macario y César. Gran programa. Gracias. Muchísimas gracias. Rogelio Patraca Rodríguez, excelente programa, saludos. Loreta Hernández, bonita tarde a todas, de entre ellas un saludo desde Oaxaca, son un gran manjar para todos los seguidores, son muy lindas. Tía hermosa, muchísimas gracias por estarnos viendo desde Oaxaca de Juárez. Luz López, me encanta su programa, saludos. Luz, muchísimas gracias. Gracias, de verdad estamos muy contentas, muy emocionadas. Yo estoy rodeada de unas grandes, bellas y talentosas mujeres. Muchas veces la edad nada más es un número, porque no importa la edad, siempre seguimos aprendiendo. He aprendido de Carla, he aprendido de Dorita, te admiro muchísimo, te admiro bastante, de verdad. Y muy agradecida con nuestro productor, Macario, con nuestro gerente general, el que me dio la oportunidad de estar aquí, César Martínez Aparicio, el que es el buscador de cazador de talentos. Así que cuidado si la encuentran en la calle, porque Yo estoy muy feliz, ya nos trajeron aquí las copitas, ya tenemos nuestro pastel, pero como les prometí antes de irnos al corte, es momento de que pase el anfitrión, pues el anfitrión de este programa, el que nos unió, el que dijo, pues ellas van a ser buena mancuerna, como les conté al principio. Yo no conocía a Suemi, pero hubo un cerebro ahí bien macabro como el de las chicas superpoderosas, el mojojojo, el cerebro, que dijo, ellas van a ser buena mancuerna, aquí se va a dar algo padre. Y bueno, sin más preámbulo, voy a pasar, chicas, es momento de ponernos de pie, para empezar, claro, a nuestro gerente general, César Martínez Aparicio. ¡Chicos! ¡Bravo! ¡Aplaudan! bravo. Oigan, no se llama cámara a la quedó un mitad. poquito turbia. A ver, Pero hay que- César, hay a que- ver. Dice que nos va a cuadrar. Van a cuadrar, A nos ver, dicen que nos a van ver. a cuadrar. A ver, César, pásale lo barrido, por favor. Vamos a ponerle en Habla medio esto, porque habla él es el esto. caballero. César, pasa para en medio. Él es nuestro gerente general. En cámara nos César vemos juntos, Martínez pero Aparicio. en verdad estamos a 1 metro de distancia cada quien. Así que, digo, antes de que empiecen los cuestionamientos. César, ya tenemos un año en el programa, ¿cómo te sientes? Sus copas. No, yo les pregunto a ustedes cómo se sienten. Ah, yo feliz, yo más que feliz no puedo estar. Ahí voy a agarrar mi copa. Brinden. Muy agradecidas contigo y tu copa. Ahorita me la pasa. Ahorita pasa. No, la esa es copa. tuya. ¿Esa es la tuya? Esa es tuya. César. No, ve la copa. ¿Me puedes pasar otra, por favor? ¿Ya te la acabaste? No, no estás viendo por dentro. Ahorita. ¿Me pasan otra, por favor? Ten esta. ¿Sí? A ver. Aquí. Tiene algo turbio ahí. Tiene algo turbio. Bueno, el chiste es que hicimos el cambio de copas. Esto era para que usted viera cómo César y yo cambiamos las copas. Para que Pero vean que bueno. estamos en vivo. Ajá, para que vean que estamos en vivo. Pues sí.
César, cuéntanos cómo te surgió esta idea de hacer entre ellas y cómo te surgió que estuviéramos nosotras. Bueno. ¿Cómo fue que llegamos nosotras Sí, a este turbio. espacio? Oye, a mí me da mucha pena estar hablando en público. Fíjate que no hay nadie, gente, pero la cámara impone, ¿eh? La cámara Es- impone, es- ¿verdad? es- que no es fácil. es- porque es dice, difícil. Es fácil, tú aviéntate. No es fácil. La Paula, es fácil. Sí, es muy difícil. Bueno, pues la verdad que antes que nada yo quiero agradecer a primero a Dios porque creo que es un regalo estar vivos cada día en esos tiempos tan difíciles. A mi familia, a mis compañeros de equipo de trabajo que siempre tienen bien puesta la camiseta y agradecerles a ustedes que han aguantado todo este año, que han hecho su mayor esfuerzo, han aprendido mucho. Veo muchos cambios en ese video. Muchísimo. Muchísimo. Sí, la verdad es que Yo ya ni me conocía. es bonito ver cómo hay un proceso en cada uno de ustedes y eso para mí es satisfactorio. Creo que lo que nos vamos a llevar al final de cuentas algún día es esto, ¿no? Estos momentos, las vivencias. El programa surge a través de que yo creo que la mujer pocos espacios tiene para poder expresar. Así es. La mujer siempre se queda o la rezagan, ¿no? Entonces no habían foros, no habían plataformas como para que la mujer tocara temas de interés y sobre todo informarle también, porque como en un principio lo platicábamos, siempre mi idea fue que hayan temas como el empoderamiento juvenil, cómo es que se viene dando el empoderamiento de la mujer, obviamente que es un tema bastante amplio y sobre todo platicar acerca de algunas personas que han hecho grandes cosas por la ciudad y grandes cosas por la región. Este espacio es para ustedes, es para todas las mujeres en general y yo la verdad que estoy muy agradecido porque ustedes han hecho una mancuerna muy, muy, muy sólida y eso habla muy bien. Creo que los fans, las personas que los ven todos los días, Qué raro. los comentarios, la verdad que me sorprenden, ¿no? Me sorprende mucho. César, ¿nuevos proyectos que vengan para entre ellas o en general? Bueno, para entre ellas sí vienen proyectos. La verdad es que a mí me gustaría, con el paso de que también todo esto vaya mejorando y la pandemia nos vaya permitiendo abrir abrir más el campo, llevar entre ellas a diferentes lugares, no nada más en Tuxtepec, sacar entre ellas a otros espacios. Y Mediavisión tiene como proyecto pues seguir, gracias a Dios ya vamos para el 5º año, en marzo del 2021, si Dios quiere y lo permite, 5 años, 2 años muy difíciles, bueno, año y medio y casi 2 años muy difíciles, en los cuales pues no nos ha permitido hacer grandes cosas, porque teníamos pensado hacer algo el año pasado, musicalmente hablando, pero no pudimos. Y sí viene, y sí sigue Mediavisión, continúa con la proyección de talentos musicales. Hizo un foro acústico para proyectos musicales que van iniciando en Tuxtepec y en la región, y gracias a Dios pues vamos a seguir sacando a flote ese proyecto. Wow, sin duda cosas muy buenas, chicas. ¿Algo que tengan que decir por el aniversario? Muchísimas gracias a ustedes también porque nos abrieron esta oportunidad de estar con ustedes, compartir micrófonos. Y sí, es un poco nervioso esto de las canas y el come, pero yo sé que poco a poco voy a ir desarrollando un poco más el hablar y todo esto. Sí, impone mucho. Yo me ponía muy nerviosa. A ver, Suemi, que nos yo cuente soy la tantito. reina de los bloopers de todo este año. Chorrizo, no me voy a olvidar de Chorrizo, no me acuerdo por qué mes fue, pero se me dijo Chorrizo. Fue en diciembre, creo. Estaba promocionando algo, estaba hablando de algo y dijo la palabra parrillada. chorrizo. Pero no me reí, aprendí a perderle el miedo a la cámara, aprendí a ser yo misma y le agradezco mucho a César, le digo, yo me veo al inicio y me veo ahorita, soy Bastante. otra. Es un cambio como mujer, bueno, soy mamá, no debemos enfrascarnos siempre en que soy mamá 24/24. He aprendido a consentirme, he aprendido a ser mamá, he aprendido a ser conductora, he aprendido tantas cosas y le agradezco mucho a César porque mi invitación fue por un inbox y yo le dije, no. Sí, de Creo que hecho, todos le decimos a de César hecho, no a ver, al principio, a ver, es creo que sí. eso no nomás me pasó con Suemi. A Paula me costó muchos meses convencerla para que viniera a practicar. A practicar. Va a seguir. No, se lo va a recordar porque sí me costó convencerla. La verdad creo que también tenía sus dudas ella en empezar esto y creo que el área de comunicación, bueno, en general la conducción es muy amplia. Ustedes
son líderes de opinión al final de cuentas. La gente, lo que ustedes le dicen, la gente pues lo toma muy en cuenta, ¿no? Entonces es una responsabilidad todavía muy grande, ¿no? La de salir aquí, estar hablando en público es una responsabilidad sumamente grande. Sí. Hay que cuidar también mucho lo que uno habla, ¿no? Porque si Sí, o si das mal una fecha. Sin duda, fíjense Una que dirección. es verdad. Es verdad eso de que todos al principio le dicen que no a César, yo también le dije que no, porque me invitó primero a hacer unas cápsulas y yo dije, pues unas cápsulas súper sencillas, si me equivocan lo editan, pero de ahí que me dice, vas a conducir, y le dije, es que yo nunca he hablado en vivo, ¿no? Y me dice, no, que tranquila, ya saben el cocowash de César, y yo así de, no César, no voy a poder. Ya lo tiene bien estudiado César No Aparicio. voy a poder. No, es que- Tranquila. Es que sí, tú puedes. ella, Y me ahí acuerdo va que la invité uno. por inbox porque no tenía cómo contactarla. Le digo, la idea era que invitar a Suemi, veía que tenía muchos seguidores. Tenía muchos fans. Sí, tenía muchos fans. Entonces le dije, me dijo, nunca he hecho esto. Le digo, no te preocupes, aquí vas a aprender. Vas a ver que poquito a poquito. Sí hubo 3 ensayos, creo que sí lo hicimos. Sí, en todos lo hice En mal. César aplica la frase de donde pongo el ojo, pongo la bala, ¿no? Ahí está. Paola, algo que quieras agregar ya para finalizar ese programa para aquellas mujeres, aquellas jóvenes que te siguen. No, pues el mensaje es general, ¿no? Que luchamos por nuestros objetivos, por nuestras metas. Siempre van a haber tropiezos, pero esos tropiezos te impulsan a superarte, a ser mejor. Yo creo que cuando haces algo que te apasiona, algo que amas, realmente lo disfrutas. Y el éxito o lo económico empieza a llegar por añadidura, porque disfrutas lo que haces, porque tienes una responsabilidad y un compromiso con la gente. Y un mensaje al equipo de Mediavisión, al equipo de Entre Ellas, pues es que sigan los éxitos, chicas. La verdad estoy muy contenta, muy orgullosa. Son grandes mujeres porque tengo la dicha de conocerlas a todas. A su mía apenas la estoy empezando a conocer, pero realmente se ve desde que interactúas con la persona. O sea, se nota la calidad, la esencia de las personas. Y todos ellos son una gran familia, o somos una gran familia, porque también en algunos proyectos ahí ando todavía, Sí, ¿no? sí, Pero claro. mucho éxito a César, la verdad es una persona muy perseverante, una persona que tiene también muy bien el liderazgo definido, y que sabe lo que hace, y sí, así convence, ¿no? Pero al final yo creo que todas nos sentimos muy contentas de lo que hemos logrado, y parte de ese impulsor es él, porque es un líder y genera también que otros Así líderes es. pues nos impulsemos, ¿no? Exactamente, es correcto. Él mismo hace y genera de que se haga este gran equipo. Créeme que, no porque seamos el sector de mujeres, pero sí somos muy consentidas. Aquí no hay machismo, aquí hay equipo, aquí hay unidad, Aquí hay feminismo. familia. Aquí, gracias a él, que siempre está al pendiente de nosotras, pues ahí vamos día a día, siempre llevándoles el mejor contenido a ustedes. Y pues yo muy feliz de que estamos de aniversario. Chicos, es momento de alzar las copas y brindar por el primer aniversario de Felicidades, Entre Ellas. ¡Salud! Salud. Felicidades también a Macario que está ahí en A control. Macario. Macario que que está está en controles, escuchando. nuestro mejor productor que hemos Mirra, que tenido en está Entre en Ellas. cuarentena. Mirra. Mirra, que es nuestro camarógrafo también. Gaby, que está en ventas. Gaby, que está en ventas. Gaby, pasa, Gaby. A todos. ¡Salud, chicos! Gaby no quiere pasar, pero salud. Porque vengan muchos nuevos proyectos más. Sí, pero oigan, también tenemos una sorpresa. Ah, caray, qué sorpresa. Aparte de la sorpresa Voy a del pasar. pastel de la postrería Tuxtepec, un pastel riquísimo, hermoso. Alguien que me haga aquí, El me close-up. acerquen, por favor, para que me acerquen aquí el pastel que hizo nuestra querida amiga Carly Miranda. Multifacética. Delicioso. Tuxtepec. Está Oigan, hermoso nuestro pastel de aniversario. Está muy rico, miren, a ver. Los detalles, se ve Los increíble. detalles. Ay. Ah, caray. Y bueno, otra sorpresa, la amiga de florerista de Brenda Figueroa nos hace llegar estos obsequios. Ay, ¿verdad? están Felicidades, hermosos. chicas. Muchas gracias, Brenda, porque Paola preciosa. Ay, qué lindo Claro. detalle. Gracias. Llegó como chicas. invitada y ya salió con su arreglo. Madrina. No, y gracias Están a Floristería divinas. de Brenda que nos está viendo. La verdad, Brenda, un sol de mujer de también. verdad es que yo tengo muy poco tiempo de conocerla y en este lapso Están que la he divinas. estado conociendo, de Divinas. verdad, es una persona con un corazón tan grande y el arreglo, Y el arreglo de atrás. A ver, chicos, nos hacemos el un arreglo de ladito. atrás. La modelo Pau.
El arreglo que está Está atrás, la divino. verdad, está hermosísimo. Como les digo que tengo poco tiempo de conocerla, pero en este tiempo que llevo conociéndola es una persona muy linda y ella me dijo algo muy bonito. Yo quiero hacer feliz a las personas con mis flores. O sea, es algo que me quedé así de que, wow. Ay, y la qué verdad es que hermosas. veo que a mucha gente la hace feliz. Pues sí con me sus hiciste flores, con sus flores. Muy feliz. Y por la verdad que Están la verdad es divinas. que ¿a quién no le gusta que le regalen flores? Están muy A mí me bonitas. encanta que me regalen flores y la verdad, gracias Brenda. Porque Muchísimas miren, gracias. Están preciosas todas nuestras flores. Todas son diferentes, no son iguales. A mí me tocaron gerberas con rosas muy bonitas, por cierto. Así es. Ella se encuentra ubicada en Boulevard Benito Juárez, al lado de un conocido hotel. Ahí al ladito de un conocido hotel. Lo voy a decir. ¿Lo puedo decir, productor? Al lado Claro. del hotel El Rancho. Ahí para... Hotel Hacienda. Ah, perdón, al lado del hotel Hacienda. Cocotazo. Me lleva. ¡Bayonesa Helva! Ay, miren. Hotel Hacienda, perdón. No enfrente, al lado. Al ladito, al lado. justo al Y lado. por cierto, porque soy cliente De Brenda. mi repostería favorita, mi pastelera favorita de cumpleaños de la familia es Carly y mi florista favorita también es Brenda. Está al lado del Hotel Hacienda y se adapta a cualquier presupuesto, Sí. porque a veces decimos, es que no tenemos mucho dinero. No, lo que usted tenga realmente, el resultado va a ser increíble, créame, no Claro se va a que arrepentir. sí. Sí, yo me acuerdo que Flores con súper 50 frescas. pesos me hizo un girasol hermosísimo. Yo sé, wow, yo que me quedé así impactada. Y Que no haya pretexto, ¿no? Decir no tengo dinero. No sea codo, mire, la verdad, no sea codo. Que en lo personal, hablo por mí, a mí lo que más me fastidia es un hombre codo. De verdad que un hombre Anótenlo, codo. anótenlo. Anótenlo, los posibles Porque candidatos los- para ser novios de Carly Miranda no le gustan los codos. Porque- me encanta que nos regalen. Sí, a mí me encanta que me complazcan, pero así que sea codo es no, así que No le gustan los no, señores, pero bueno, ya estamos muy felices, estamos muy rosadas. Espero que se vengan más cosas para entre ellas, Sí. más invitados, sobre todo también que nos propongan temas. ¿Qué creen? Mujeres empoderadas. ¿Qué creen? La verdad, es un espacio también para muchas mujeres. Así es. Les tengo un adelanto del próximo programa. Este programa va a ser así como para mí. Ya saben cómo es la Carly de atrevida. Ay, la diablita que Me le voy falta a la venir, cola. me voy a venir así como vestida así sexy. Sí. Porque el próximo programa vamos a hablar precisamente de lo que hay en una sex shop. ¡Uy, qué rico! Así que, señores, no se olviden de ver Entre Ellas el próximo jueves a las 5 de la tarde. Así que si quieren descubrir muchas cosas sexuales y sensuales conmigo, no se lo puede perder. Y ya nos vamos, chicos. Recuerden, yo soy Carly Miranda. Yo soy Semi Ruiz. Y Yo soy Paula Sosa. ¡Claro! Chicos, y nosotras somos Entre Ellas. ¡Adiós! I just wanna get at your feelings and take the pain away.